Desde los inicios de la humanidad, una pregunta ha resonado en los corazones de los creyentes. ¿Hay pecados que Dios jamás perdonará? En el inmenso panorama de las Escrituras, encontramos pasajes que parecen estremecer nuestra comprensión sobre el perdón divino. La idea de un amor infinito de Dios, capaz de borrar cualquier pecado, se confronta con una realidad inquietante. Algunos pecados, según la Biblia, parecen cruzar una línea irreversible. ¿Pero qué significa esto? ¿Es realmente posible agotar la gracia de Dios? Este video profundizará en los 7 pecados imperdonables mencionados en la Biblia, desentrañando su significado, sus advertencias y el impacto que tienen en nuestra vida espiritual. Para comprender esta temática, primero debemos sumergirnos en lo que las Escrituras enseñan sobre el perdón y la justicia divina. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, se menciona algo que ha generado debates por siglos: el pecado contra el Espíritu Santo. Pero esto es solo el comienzo. A lo largo de este video, viajaremos por textos clave como en Primera de Juan, Marcos y Hebreos, donde se describen acciones y actitudes que no solo ofenden a Dios, sino que marcan un punto sin retorno. Sin embargo, no estamos aquí para crear temor, sino para reflexionar. El propósito de explorar estos temas no es condenar, sino iluminar el camino hacia una comprensión más profunda del carácter de Dios. Es importante recordar que su deseo es que nadie se pierda, pero también debemos considerar la seriedad de nuestras decisiones espirituales. Así que prepárate para descubrir cómo estos pecados reflejan una desconexión total con la gracia y lo que esto significa para nuestra relación con Dios. Comencemos nuestro recorrido analizando lo que las Escrituras dicen sobre el pecado contra el Espíritu Santo, considerado uno de los más conocidos y, según Jesús, imperdonable. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, Jesús habla de una blasfemia que no será perdonada ni en esta vida ni en la venidera. Esto ocurre cuando los fariseos, tras ver los milagros realizados por Jesús, atribuyen su poder al diablo y no al Espíritu Santo. Este acto de endurecimiento y rechazo total al Espíritu no es simplemente un error o una falta de fe momentánea. Es una decisión consciente de despreciar la obra divina, atribuyendo lo sagrado a lo profano. Aquí, la Biblia nos muestra que este pecado no solo implica una ofensa verbal, sino un corazón que cierra la puerta al arrepentimiento. En Marcos, capítulo 3, se refuerza esta advertencia cuando Jesús explica que todos los pecados pueden ser perdonados, incluso las blasfemias contra Él. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón. Esta afirmación subraya la gravedad de este pecado y nos invita a reflexionar. ¿Por qué este acto es tan irreversible? La respuesta radica en la naturaleza del Espíritu Santo. Él es quien convence al corazón de pecado y guía al arrepentimiento. Rechazarlo es rechazar el único camino hacia el perdón. Sin arrepentimiento no puede haber reconciliación con Dios. Otro pecado que la Biblia describe como imperdonable es el rechazo deliberado y continuo de la verdad después de conocerla. En Hebreos capítulo 10 se menciona que aquellos que, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, continúan pecando deliberadamente, se enfrentan a un juicio severo. Esto no se refiere a caídas ocasionales en la lucha contra el pecado, sino a una actitud de desprecio consciente hacia el sacrificio de Cristo. Es un rechazo activo a la gracia que se nos ha ofrecido, como si se pisoteara la sangre del pacto que nos redimió. Este pasaje es una advertencia solemne para no tomar a la ligera el regalo de la salvación. En Primera de Juan, capítulo 5, se habla de un pecado que lleva a la muerte. Aunque este versículo no especifica claramente cuál es este pecado, la tradición bíblica y los estudiosos
coinciden en que se refiere a un rechazo completo de Dios, una actitud de incredulidad persistente que impide la obra del Espíritu en el corazón humano. Aquí no se trata solo de un acto aislado, sino de un estado continuo de alejamiento que cierra la puerta al perdón. A medida que exploramos estos pecados, es crucial entender el contexto. Dios no está buscando razones para condenar a las personas, sino que constantemente extiende su misericordia. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, Dios dice claramente que no se complace en la muerte del impío, sino que desea que se arrepienta y viva. Entonces, si estos pecados son imperdonables, no es porque Dios carezca de gracia, sino porque el corazón humano puede llegar a endurecerse tanto que rechaza la oportunidad de ser perdonado. Por otra parte, en 2 de Pedro, capítulo 2, se nos advierte acerca de aquellos que, después de haber escapado de las corrupciones del mundo por medio del conocimiento de Cristo, vuelven a enredarse en ellas. El texto los describe como personas que terminarán peor que al principio, comparándolos con un perro que vuelve a su vómito. Esta imagen impactante nos muestra que abandonar la verdad y regresar a una vida de pecado deliberado es una ofensa seria a Dios. Esto no significa que quienes caen en pecado no puedan ser restaurados, pero sí subraya la gravedad de rechazar lo que se ha recibido con plena conciencia. Hasta este punto, hemos visto cómo la blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo deliberado de la verdad y el pecado que lleva a la muerte son pecados que revelan un corazón endurecido y desconectado de la gracia de Dios. La Biblia no nos habla de estos pecados para infundir temor, sino para alertarnos sobre las consecuencias de alejarnos de Él. Continuando nuestro análisis, es importante abordar otro aspecto fundamental relacionado con los pecados imperdonables: el orgullo desmedido y la obstinación que pueden conducir a un estado de rebeldía contra Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 16, se menciona que antes de la caída, el corazón del hombre se llena de orgullo. Este tipo de orgullo no es una simple actitud de autoconfianza, sino un estado espiritual en el que el ser humano se eleva a sí mismo por encima de Dios, rechazando su autoridad y su misericordia. Este pecado, al no reconocerse, puede endurecer el corazón hasta el punto de no permitir que el arrepentimiento entre en la vida de la persona. El orgullo también se ve reflejado en la figura de Satanás. En Isaías, capítulo 14, se describe cómo el ángel Lucifer, lleno de arrogancia, decidió rebelarse contra Dios con la intención de ser igual a Él. Este acto de orgullo y desafío llevó a su expulsión del cielo, y su destino final, según Apocalipsis, será la condenación eterna. Esta historia es un recordatorio de que el orgullo extremo no solo separa al hombre de Dios, sino que lo lleva a un camino de destrucción. Otro pecado que encontramos en las Escrituras es el desprecio total por los mandamientos de Dios, especialmente cuando se hace con conocimiento pleno de su voluntad. En el libro de Números, capítulo 15, se habla del pecado con altivez de espíritu, una actitud deliberada de desafío hacia las leyes de Dios. Este pecado no consiste en una simple falta, sino en una rebelión consciente, una postura de desprecio hacia su autoridad. En el contexto del antiguo pacto, esto llevaba al castigo inmediato, pero en el nuevo pacto, Jesús advierte que quienes se nieguen a escuchar su palabra y rechacen su sacrificio enfrentarán un juicio aún más severo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, se describen los últimos días como tiempos peligrosos, en los que muchas personas serán amantes de sí mismas, avariciosas, blasfemas, desobedientes y carentes de amor por lo bueno. Este pasaje no menciona específicamente pecados imperdonables,
pero nos da un panorama de cómo la humanidad puede alejarse progresivamente de Dios. Estas actitudes y comportamientos no son solo acciones, sino estados del corazón que, si no se confrontan con arrepentimiento, pueden cerrar la puerta a la reconciliación con Dios. Una de las actitudes más impactantes que la Biblia menciona como abominación es la hipocresía religiosa. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, Jesús denuncia enérgicamente a los fariseos y maestros de la ley, llamándolos sepulcros blanqueados. Aunque se presentaban como líderes espirituales, sus corazones estaban llenos de maldad, egoísmo y una total falta de misericordia. Esta hipocresía, cuando no se reconoce y no se busca un cambio genuino, es una forma de alejarse del propósito de Dios. La advertencia de Jesús es clara: no basta con aparentar justicia. Dios busca corazones sinceros y humildes. Un caso emblemático de la Biblia que ilustra la idea de un pecado sin retorno es la traición de Judas Iscariote. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, se narra cómo, después de entregar a Jesús, Judas experimentó remordimiento, pero no un arrepentimiento genuino. En lugar de buscar el perdón de Dios, permitió que la culpa lo consumiera, llevándolo a un desenlace trágico. Aunque Dios es capaz de perdonar cualquier pecado, el corazón de Judas se encontraba tan endurecido que él mismo se negó a recibir la misericordia divina. Este acto nos muestra que no es Dios quien se niega a perdonar, sino que en ocasiones es el ser humano quien no abre su corazón al arrepentimiento. En Hebreos, capítulo 6, se menciona otro aspecto preocupante: aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo, que han participado de los dones celestiales y aún así deciden alejarse de Dios, crucificando de nuevo al Hijo de Dios en su rechazo. Este pasaje describe una separación tan profunda que parece no haber retorno. Sin embargo, esto no significa que Dios sea incapaz de perdonar, sino que estas personas, en su obstinación, rechazan de manera definitiva la obra del Espíritu en sus vidas. Finalmente, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, nos da una imagen clara de los que se encuentran fuera del libro de la vida. Aquí se mencionan a los cobardes, incrédulos, homicidas, idólatras y mentirosos como aquellos que enfrentan la segunda muerte. Este pasaje no se limita a actos individuales, sino a personas que hasta el final eligen un camino de alejamiento de Dios. Es un recordatorio solemne de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Hasta este punto, hemos explorado cómo los pecados imperdonables no se tratan de actos específicos aislados, sino de estados del corazón que rechazan de manera consciente y persistente el amor y el perdón de Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de mantener una relación constante con Él, buscando siempre un corazón humilde y dispuesto al arrepentimiento. Avanzando en nuestro estudio, es crucial comprender cómo los pecados imperdonables son una manifestación de la desconexión total entre el ser humano y Dios, y cómo esta separación ocurre a lo largo del tiempo, más que en un instante. En el libro de Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo describe a personas que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje muestra el peligro de rechazar la verdad de manera constante. A medida que estas personas se alejaban de Dios, Él permitió que siguieran el curso de sus propios deseos, entregándolos a una mente reprobada. Esto no significa que Dios los abandonó sin oportunidad, sino que ellos mismos eligieron no escuchar su voz. En la misma carta, Pablo subraya que la misericordia de Dios está destinada a llevarnos al arrepentimiento. Sin embargo, cuando el corazón se endurece y la persona persiste en rechazar esa misericordia, se acumula lo que el apóstol llama ira para el día del juicio. Este concepto no solo nos alerta sobre las consecuencias futuras del pecado,
sino también sobre cómo nuestras decisiones cotidianas impactan nuestra relación con Dios. Si ignoramos repetidamente la voz del Espíritu Santo, corremos el riesgo de llegar a un punto en el que ya no somos capaces de responder a su llamado. Otra advertencia significativa se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, en la parábola del hombre rico y Lázaro. Aquí vemos cómo el hombre rico, después de vivir una vida de egoísmo y desprecio por los demás, se encuentra en un lugar de tormento. Lo impactante de esta historia es que, incluso en su sufrimiento, no muestra señales de arrepentimiento, sino que pide alivio para sí mismo sin reconocer sus errores. Este relato ilustra cómo un corazón endurecido puede llegar a un punto en el que ni siquiera el castigo lleva a un cambio genuino. En el libro de Génesis, capítulo 6, encontramos otro ejemplo que revela la gravedad del pecado persistente. Antes del diluvio, se dice que la maldad de los hombres era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Este nivel de corrupción llevó a que Dios decretara un juicio global. Sin embargo, incluso en medio de esta situación, Dios mostró su gracia al preservar a Noé y su familia, un recordatorio de que siempre hay oportunidad para aquellos que buscan a Dios con sinceridad. Pero para quienes insisten en alejarse de Él, las consecuencias son inevitables. Uno de los aspectos más inquietantes de los pecados imperdonables es cómo pueden ser el resultado de un rechazo continuo a la verdad. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, se habla de aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Como resultado, Dios permite que sean engañados por una mentira, porque han preferido la injusticia en lugar de la verdad. Este pasaje no solo nos advierte sobre la importancia de aceptar la verdad de Dios, sino también sobre cómo nuestras elecciones pueden determinar nuestra eternidad. En lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo. En el libro de Éxodo, capítulo 32, encontramos el relato del becerro de oro, donde el pueblo de Israel, después de haber experimentado los milagros de Dios en el Éxodo, decide fabricar un ídolo y adorarlo. Este acto de rebelión abierta provocó la ira de Dios, quien estaba dispuesto a destruir al pueblo. Sin embargo, la intercesión de Moisés logró que Dios extendiera su misericordia. Este episodio nos recuerda que aunque el pecado es grave, siempre hay esperanza si hay un corazón dispuesto a volverse a Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, vemos una serie de juicios que caen sobre la humanidad. Y lo sorprendente es que, a pesar del sufrimiento, muchas personas no se arrepienten ni glorifican a Dios. Esto demuestra que el arrepentimiento no depende únicamente de las circunstancias externas, sino de una disposición interna del corazón. Cuando una persona llega a este punto, ha rechazado de manera consciente y persistente la oportunidad de reconciliarse con Dios. A medida que analizamos estos pecados y sus implicaciones, podemos notar un patrón común. No es la falta en sí misma lo que define si un pecado es imperdonable, sino la actitud del corazón ante Dios. El endurecimiento del corazón, el rechazo al Espíritu Santo y la persistencia en el pecado son los factores que llevan a una separación eterna de Dios. Esta separación no ocurre porque Él no quiera perdonar, sino porque el ser humano se niega a aceptar su perdón. Por lo tanto, es vital reflexionar sobre nuestra relación con Dios y evaluar si estamos escuchando su voz o endureciendo nuestro corazón. Cada día es una oportunidad para acercarnos a Él y permitir que su gracia transforme nuestras vidas. A medida que seguimos explorando esta temática tan profunda, es crucial entender que estos pecados no son un reflejo de un Dios que busca castigar, sino de un corazón humano que, en su rebeldía, se cierra a la gracia divina. Uno de los mensajes más claros en las Escrituras es que Dios es paciente y lento para la ira, como se menciona en el libro de Éxodo, capítulo 34. Sin embargo, también es justo
y su justicia exige que se enfrenten las consecuencias de nuestras decisiones espirituales. En el libro de Romanos, capítulo 1, Pablo describe cómo algunos han llegado al punto de ignorar completamente a Dios, incluso después de haber conocido su verdad. Este pasaje nos habla de hombres y mujeres que, viendo la evidencia de la gloria de Dios en la creación, eligieron no glorificarlo ni darle gracias, sino que se entregaron a pensamientos vanos y corazones entenebrecidos. Como resultado, Dios los entregó a sus propias pasiones y a una mentalidad reprobada. Este acto no es tanto un castigo como una consecuencia natural del rechazo persistente hacia Dios. Al alejarse de la fuente de la verdad y la vida, estas personas se condenan a sí mismas. Este endurecimiento progresivo del corazón también se refleja en el faraón durante la historia del Éxodo. En el capítulo 7 del libro de Éxodo, Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, el faraón, en su orgullo y obstinación, se niega repetidamente a obedecer a Dios, incluso cuando las plagas devastan su tierra. Aunque al principio parece que el faraón endurece su propio corazón, eventualmente leemos que Dios endurece el corazón del faraón como parte de su juicio. Este acto puede parecer severo, pero es una ilustración poderosa de cómo un rechazo persistente a Dios puede llevar a una separación definitiva de su voluntad. En Hebreos, capítulo 3, se nos advierte que no endurezcamos nuestros corazones como lo hizo Israel en el desierto. Esta referencia al Éxodo es una advertencia para todos los creyentes. Cuando escuchamos la voz de Dios, debemos responder con humildad y obediencia. El pueblo de Israel, a pesar de haber visto los milagros de Dios, cayó en incredulidad y desobediencia, lo que les impidió entrar en la tierra prometida. Esto no fue simplemente un castigo físico, sino una representación de cómo el pecado y la incredulidad pueden separarnos de las bendiciones eternas de Dios. Otro aspecto de los pecados imperdonables es el impacto que tienen no solo en la relación personal con Dios, sino también en la comunidad de fe. En 1 Corintios, capítulo 5, Pablo se enfrenta a un caso de pecado grave dentro de la iglesia y llama a la congregación a actuar con firmeza. Aunque este pecado no se describe como imperdonable, la falta de arrepentimiento por parte de la persona involucrada representa un peligro para toda la comunidad. Aquí aprendemos que el pecado persistente y no confrontado puede causar divisiones, contaminación espiritual y alejar a otros de la verdad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, Jesús habla a la iglesia de la Odisea y les dice que, por ser tibios, ni fríos ni calientes, los vomitará de su boca. Esta declaración es impactante porque nos muestra que la indiferencia espiritual también puede ser una forma de rechazar a Dios. No es necesario ser abiertamente hostil hacia Dios para separarse de Él. Una actitud de apatía o conformismo espiritual puede ser igual de peligrosa. Este mensaje es una llamada a examinar nuestro compromiso con Dios y asegurarnos de que nuestras acciones reflejen una relación auténtica y vibrante con Él. En Lucas, capítulo 12, Jesús advierte que a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Esto se aplica especialmente a aquellos que han recibido conocimiento espiritual y aún así eligen ignorarlo. La Biblia no nos deja excusas. El pecado de omisión, de saber lo que es correcto y no hacerlo, también es una forma de desprecio hacia la voluntad de Dios. Este tipo de actitud, si se mantiene sin arrepentimiento, puede llevarnos a una separación eterna de su presencia. También es importante considerar cómo nuestras palabras reflejan el estado de nuestro corazón. En Mateo capítulo 12, Jesús dice que de toda palabra ociosa que hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Esto incluye las palabras blasfemas, los engaños y cualquier expresión que revele un corazón en rebeldía contra Dios. Aunque las palabras en sí mismas no nos condenan, son un síntoma de lo que habita en nuestro interior.
Si no permitimos que Dios transforme nuestro corazón, nuestras palabras y acciones serán un testimonio de nuestra separación de Él. El pecado imperdonable, en última instancia, no es un acto aislado, sino un patrón de rechazo persistente y consciente hacia Dios y su gracia. En 1 de Samuel, capítulo 15, el profeta Samuel le dice al rey Saúl que la obediencia es mejor que el sacrificio. Este mensaje resalta que no importa cuánto aparentemos religiosidad, si nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios. El rechazo continuo a sus mandamientos y su amor nos coloca en una posición peligrosa en la que no queda espacio para la reconciliación. A lo largo de esta reflexión hemos visto cómo los pecados imperdonables no son un reflejo de la falta de misericordia de Dios, sino de un corazón humano que se cierra a su gracia. Este tema nos invita a evaluar nuestras vidas y a buscar un arrepentimiento genuino, recordando siempre que Dios desea que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y a la salvación. Hasta este punto, hemos explorado cómo los pecados imperdonables reflejan un rechazo continuo y consciente de la gracia de Dios, y cómo este rechazo puede llevar a una desconexión total de su presencia. Ahora es importante profundizar en las consecuencias espirituales de estos actos, no solo para quienes los cometen, sino también para quienes los observan y son impactados por ellos. La Biblia no solo nos advierte sobre los efectos personales del pecado, sino también sobre su capacidad de corromper comunidades enteras y distorsionar la verdad. En el libro de Génesis, capítulo 6, antes del diluvio, se describe cómo la maldad del ser humano había alcanzado su punto máximo. Se dice que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solo maldad. Esta corrupción no era un simple error, sino un estado de total rebelión contra Dios que había contaminado la tierra. En respuesta, Dios decide purificar el mundo mediante el diluvio, salvando únicamente a Noé y su familia, quienes hallaron gracia ante sus ojos. Este relato nos muestra cómo el pecado desenfrenado, cuando no se detiene, puede llevar a la ruina no solo de individuos, sino de toda la humanidad. Otro ejemplo impactante lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 7, con la historia de Acán. Tras la victoria de Israel en Jericó, Dios había ordenado que todo el botín de la ciudad fuera consagrado a él. Sin embargo, Acán decidió tomar para sí parte del botín, ocultándolo en su tienda. Este acto de desobediencia no solo trajo consecuencias para él, sino que afectó a todo el pueblo de Israel, que sufrió una derrota inesperada en su siguiente batalla. Este relato subraya que el pecado no confesado y no arrepentido tiene un impacto colectivo y que Dios toma en serio la pureza de su pueblo. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 5, encontramos otra historia que demuestra las consecuencias del pecado dentro de la comunidad de creyentes. Ananías y Zafira, una pareja que formaba parte de la iglesia primitiva, decidieron mentir al Espíritu Santo al retener parte del dinero de la venta de una propiedad, mientras pretendían haber entregado todo. Este acto no fue simplemente una mentira a los apóstoles, sino un intento de engañar a Dios mismo. Como resultado, ambos cayeron muertos inmediatamente. Este evento impactante sirvió como una advertencia para la iglesia primitiva sobre la importancia de la honestidad y la santidad en la comunidad de fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, Jesús enseña sobre el perdón y la reconciliación, pero también advierte que aquellos que no perdonan a sus hermanos enfrentarán el juicio de Dios. Esta enseñanza nos muestra que la falta de perdón puede convertirse en un pecado imperdonable cuando endurece el corazón de tal manera que nos aleja de la gracia divina. Jesús ilustra este principio con la parábola del siervo malvado, quien, después de ser perdonado de una gran deuda, se niega a perdonar a otro siervo que le debía una cantidad mucho menor. Este acto de falta de misericordia provoca su condenación,
demostrando que no podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a extenderlo a los demás. Otro pecado que la Biblia describe con gravedad es el uso intencional de la mentira para desviar a otros de la verdad de Dios. En Apocalipsis capítulo 21 se menciona que los mentirosos, junto con los idólatras, los incrédulos y los abominables, tendrán su parte en el lago de fuego. Aquí, la mentira no es simplemente una falta ocasional, sino un hábito destructivo que busca manipular y corromper la verdad. Este pecado es especialmente peligroso cuando se comete dentro del contexto religioso, como se describe en 2 de Pedro, capítulo 2, donde se advierte sobre los falsos maestros que introducen herejías destructivas y conducen a otros a la perdición. Un tema recurrente en los pecados imperdonables es la idea de rechazar la corrección divina. En el libro de Proverbios, capítulo 29, se dice que el hombre que endurece su cuello después de muchas reprensiones será quebrantado de repente y no habrá remedio. Este versículo refleja la paciencia de Dios al advertirnos repetidamente, pero también su justicia al permitir que enfrentemos las consecuencias de nuestra terquedad si ignoramos su corrección. Este rechazo a la disciplina puede manifestarse de muchas maneras, desde la negación de la autoridad de las Escrituras hasta la resistencia a los consejos piadosos de los líderes espirituales. La Biblia también nos muestra que el desprecio hacia los dones espirituales de Dios es un acto que puede tener consecuencias graves. En el libro de Hechos, capítulo 8, se relata la historia de Simón el mago, quien, después de ser bautizado, intentó comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Pedro lo reprendió severamente, diciendo que su corazón no era recto delante de Dios y que necesitaba arrepentirse para que tal pensamiento maligno fuera perdonado. Este relato nos enseña que tratar los dones de Dios como mercancías o usarlos para beneficio personal es un acto de desprecio hacia su santidad. Finalmente, en el libro de Gálatas, capítulo 6, se nos recuerda que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Este principio espiritual destaca que nuestras decisiones tienen consecuencias y que el pecado, cuando no se confiesa ni se abandona, nos lleva inevitablemente a la separación de Dios. No se trata de un castigo arbitrario, sino del resultado natural de vivir en rebeldía contra la verdad divina. A medida que avanzamos en esta reflexión, queda claro que los pecados imperdonables no son una imposición cruel de Dios, sino una advertencia sobre el peligro de endurecer nuestro corazón contra su gracia. Este tema nos invita a examinar nuestras vidas con honestidad, buscando siempre mantener una relación cercana con Él y recordando que su deseo es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. A lo largo de esta exploración, hemos visto que los pecados imperdonables reflejan no solo actos deliberados de desobediencia, sino una postura persistente de rechazo hacia la gracia y la autoridad de Dios. Para comprender mejor el alcance de estas actitudes, es esencial profundizar en el concepto de la conciencia endurecida, una condición que la Biblia describe como peligrosa para la salvación del alma. En 1 de Timoteo, capítulo 4, Pablo advierte sobre personas que con el tiempo tienen la conciencia cauterizada como con un hierro caliente. Esta imagen poderosa ilustra cómo el pecado continuo y la resistencia a la verdad pueden insensibilizar el corazón al punto de no percibir ni responder al llamado de Dios. Esta insensibilidad espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones repetidas de ignorar las advertencias de Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 7, se menciona cómo el pueblo de Israel endureció sus corazones como piedra, negándose a escuchar la ley y las palabras que Dios les había enviado por medio de los profetas.
El resultado fue el juicio divino, que los llevó al exilio. Este pasaje subraya que el endurecimiento del corazón no es simplemente una actitud pasiva, sino una decisión activa de resistir la voz de Dios. Otro aspecto fundamental en los pecados imperdonables es la falta de arrepentimiento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, se describe cómo, a pesar de las plagas y juicios que Dios envía sobre la tierra, muchos se niegan a arrepentirse de sus malas obras, de la idolatría y de sus pecados. Este rechazo persistente al arrepentimiento demuestra un corazón tan endurecido que no puede reconocer la necesidad de la misericordia de Dios. Es un recordatorio solemne de que el arrepentimiento no solo es un acto necesario para recibir el perdón, sino también una disposición constante que nos mantiene cerca de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús habla sobre la luz y las tinieblas, diciendo que muchos prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. Esta preferencia por lo oscuro, por lo contrario a Dios, es una de las características más peligrosas de los pecados imperdonables. No se trata solo de cometer errores, sino de abrazar una vida de pecado y rechazar la luz que Cristo ofrece. Esta actitud no es una simple lucha contra la tentación, sino un rechazo intencional de la salvación que Dios extiende a través de su Hijo. Uno de los pecados que la Biblia describe como especialmente destructivo es el amor al dinero, cuando éste se convierte en un ídolo. En Primera de Timoteo, capítulo 6, se dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y que algunos, por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han llenado de muchos dolores. Este pecado no se limita a una simple avaricia, sino que refleja una idolatría que reemplaza a Dios con las riquezas materiales. Cuando el dinero ocupa el lugar que solo Dios debería tener, se produce un alejamiento espiritual que puede ser difícil de revertir. En el libro de Malaquías, capítulo 3, Dios desafía a su pueblo a dejar de robarle en los diezmos y ofrendas. Aunque este acto no se menciona directamente como un pecado imperdonable, refleja una falta de confianza y reverencia hacia Dios. Robar a Dios es una forma de menospreciar su provisión y su autoridad, y esta actitud, si no se corrige, puede convertirse en una barrera para experimentar la plenitud de su bendición. Es un recordatorio de que nuestras acciones materiales tienen un impacto espiritual y que debemos honrar a Dios con todo lo que somos y tenemos. En el libro de Isaías, capítulo 5, se da una advertencia contra aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad. Esta inversión de valores refleja un corazón completamente alejado de Dios y de su verdad. No es solo un error de juicio, sino una decisión consciente de distorsionar lo que es bueno y santo. Este tipo de pecado es especialmente peligroso porque afecta no solo al individuo, sino también a aquellos que son influenciados por su ejemplo y enseñanza. Un ejemplo impactante de este tipo de distorsión lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 5, con la historia del rey Belsasar. Este rey, en un acto de arrogancia y desprecio, utilizó los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para una fiesta pagana. Este acto de profanación fue respondido con una advertencia divina escrita en la pared. Pesado ha sido en la balanza y hallado falto. Esa misma noche, Belsasar perdió su reino y su vida. Este relato nos muestra que despreciar lo santo es una forma de rebelión que tiene consecuencias eternas. En el libro de Éxodo, capítulo 20, Dios entrega los 10 mandamientos, estableciendo un estándar claro para su pueblo. Sin embargo, cuando estos mandamientos son ignorados o deliberadamente violados, especialmente en lo que respecta a la idolatría y el rechazo a Dios, se produce una separación espiritual.
Esta separación no ocurre porque Dios sea incapaz de perdonar, sino porque el pecado persistente, sin arrepentimiento, crea un abismo entre el ser humano y su Creador. Finalmente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, se da una advertencia final. El que sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. Este versículo describe el estado final de aquellos que, hasta el último momento, eligen rechazar a Dios y su salvación. Es un recordatorio de que nuestras decisiones en esta vida tienen un impacto eterno y que el tiempo para arrepentirse no es infinito. Hasta ahora hemos visto cómo los pecados imperdonables no son simplemente actos aislados, sino patrones de vida que reflejan un rechazo profundo y persistente de Dios y su gracia. Este tema nos desafía a examinar nuestras vidas, buscando siempre un corazón humilde y dispuesto a arrepentirse. A medida que nos acercamos al final de este análisis, es importante consolidar lo aprendido y reflexionar profundamente sobre la gravedad de los pecados imperdonables. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, subraya repetidamente que Dios es amoroso y misericordioso, pero también justo y santo. Este equilibrio entre amor y justicia es fundamental para entender por qué ciertos pecados tienen consecuencias eternas. En el libro de Jeremías, capítulo 17, se describe al corazón humano como engañoso y perverso. Esta declaración nos recuerda que sin la intervención de Dios somos propensos a alejarnos de su camino. Los pecados imperdonables no ocurren por accidente, son el resultado de un corazón que elige conscientemente ignorar, despreciar y rechazar la obra de Dios. Este rechazo no solo afecta nuestra relación con Él, sino que también impacta la forma en que vivimos nuestras vidas y cómo influimos en los demás. Uno de los pecados más graves descritos en las Escrituras es la traición deliberada hacia Dios después de haber experimentado su gracia. En 2 de Pedro, capítulo 2, se habla de aquellos que, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y son vencidos. Pedro compara su condición con la de un perro que vuelve a su vómito o una cerda lavada que regresa al lodo. Estas imágenes impactantes nos muestran la seriedad de abandonar a Dios después de haber recibido su gracia. En el libro de Oseas, capítulo 4, Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Sin embargo, esta falta de conocimiento no es simplemente ignorancia, sino un rechazo activo de la verdad. Dios continúa diciendo que, porque rechazaron el conocimiento, Él los rechazará. Esto demuestra que el pecado imperdonable puede manifestarse en la negligencia deliberada de buscar a Dios y su palabra. El rechazo del conocimiento espiritual es un camino peligroso que conduce a la separación eterna. Un punto clave en nuestra reflexión es que el pecado imperdonable no es el resultado de la incapacidad de Dios para perdonar, sino de la negativa del ser humano a aceptar el perdón. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús dice que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. Esta declaración subraya que el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Rechazar al Espíritu, como hemos visto a lo largo de este análisis, es cerrar la única puerta que nos lleva al perdón y la reconciliación con Dios. Otro pecado que la Biblia describe con gravedad es la negación de Cristo. En Mateo, capítulo 10, Jesús advierte que cualquiera que lo niegue delante de los hombres será negado delante del Padre que está en los cielos. Esta negación no se refiere a una falla momentánea, como en el caso de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, pero luego se arrepintió y fue restaurado. Más bien, se refiere a un rechazo deliberado y continuo de la identidad y la obra de Cristo. Es una decisión consciente de apartarse de la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, se nos recuerda la importancia de no rechazar al que habla desde el cielo.
Este pasaje hace referencia a la voz de Dios, que llama a su pueblo al arrepentimiento y a la obediencia. Rechazar esta voz no es solo una desobediencia momentánea, sino una postura persistente de resistencia que con el tiempo endurece el corazón y aleja al ser humano de la gracia divina. Un ejemplo práctico de esta resistencia lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, donde, a pesar de los juicios y plagas que caen sobre la tierra, muchos se niegan a arrepentirse y blasfeman el nombre de Dios. Este endurecimiento del corazón muestra que incluso frente a la evidencia clara del poder y la justicia de Dios, algunas personas eligen permanecer en su rebelión. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de mantener un corazón humilde y receptivo a la corrección divina. En el libro de Éxodo, capítulo 32, Dios ofrece otro ejemplo de la gravedad del pecado cuando Moisés intercede por el pueblo después de la idolatría del becerro de oro. Aunque muchos se arrepintieron y fueron perdonados, otros persistieron en su pecado y enfrentaron el juicio inmediato. Este evento no solo ilustra la misericordia de Dios hacia los arrepentidos, sino también su justicia hacia aquellos que se niegan a cambiar. Finalmente, es crucial entender que los pecados imperdonables no son un tema diseñado para infundir miedo, sino para llevarnos a una introspección profunda. Dios, en su amor infinito, desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como se menciona en 1 de Timoteo capítulo 2. Sin embargo, Él respeta nuestras decisiones, incluso cuando éstas nos llevan a alejarnos de Él. Esta verdad es un recordatorio solemne de que debemos tomar en serio nuestra relación con Dios, buscando siempre su dirección y su perdón. Al llegar al final de este análisis, no podemos ignorar el peso y la seriedad de los pecados imperdonables descritos en la Biblia. Este tema, tan profundo como desafiante, nos invita no solo a comprender la justicia de Dios, sino también su infinita misericordia y amor. A lo largo de las Escrituras, vemos un Dios que, aunque es justo, también extiende constantemente su mano para salvar, perdonar y restaurar a quienes se arrepienten. Sin embargo, también aprendemos que existe un límite, ese momento en el que el ser humano, al endurecer su corazón de manera persistente, cierra la puerta al perdón. Uno de los mayores mensajes que podemos extraer es que los pecados imperdonables no son un castigo arbitrario de Dios, sino el resultado de un rechazo deliberado a su gracia. Dios, como lo declara en Ezequiel, capítulo 18, no se deleita en la muerte del impío, sino que desea que todos se vuelvan de sus malos caminos y vivan. Él ha hecho todo lo posible para reconciliar al ser humano con Él, desde el sacrificio de su Hijo en la cruz hasta la obra del Espíritu Santo en los corazones. Sin embargo, el respeto que Dios tiene por nuestra voluntad significa que Él nunca forzará el arrepentimiento en nuestras vidas. La elección siempre será nuestra. Esta reflexión también nos lleva a un llamado a la humildad. La Biblia nos recuerda repetidamente que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, como se menciona en 1 de Pedro, capítulo 5. La soberbia y la obstinación son enemigos del arrepentimiento. Es por eso que debemos examinar constantemente nuestras vidas, buscando cualquier área donde estemos resistiendo a Dios o cerrándonos a su corrección. No hay pecado demasiado grande para que Dios lo perdone, pero el único camino hacia ese perdón es a través de un corazón arrepentido y contrito. También es importante recordar que la misericordia de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. En 1 de Juan, capítulo 1, se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Esta promesa sigue vigente para todos aquellos que se acercan a Él con sinceridad, reconociendo su necesidad de su gracia. Incluso si hemos caído muchas veces, su amor permanece constante, esperando que demos el paso de volver a su presencia. Por otro lado, los pecados imperdonables nos advierten sobre el peligro de resistir la voz de Dios. No se trata simplemente de un acto único, sino de un estado persistente de rechazo que con el tiempo endurece el corazón hasta el punto de no poder arrepentirse. Esto es lo que Jesús quiso decir al hablar del pecado contra el Espíritu Santo. Si el Espíritu es quien nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento, rechazar su obra en nuestras vidas es cerrar la única puerta al perdón. Esta advertencia es un llamado a estar atentos a nuestra relación con Dios y a no ignorar su voz cuando nos llama a corregir nuestro camino. Finalmente, este tema nos recuerda la urgencia de compartir el Evangelio. En el libro de Romanos, capítulo 10, Pablo nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchas personas desconocen la verdad de Dios o están atrapadas en un ciclo de pecado que las aleja de su gracia. Como creyentes, tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevarles el mensaje de esperanza, recordándoles que, mientras haya vida, hay oportunidad para arrepentirse y reconciliarse con Dios. Este video no es para crear temor, sino para inspirar. Acción nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas, a mantener un corazón abierto al arrepentimiento y a buscar a Dios con sinceridad. Si hay algo en tu vida que necesitas entregar a Él, hoy es el momento. No importa cuán lejos creas que esté, su gracia está disponible para ti. Él es un Padre amoroso que siempre está dispuesto a perdonar y recibir a quienes se vuelven a Él. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para examinar tu corazón y acercarte más a Dios? Si este mensaje te ha hablado, toma un momento para reflexionar y buscar su presencia en oración. Si sientes que alguien más necesita escuchar esta verdad, comparte este video con ellos. Recuerda, mientras haya vida, hay esperanza y la misericordia de Dios está esperando por ti. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si este contenido te ha sido de bendición, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos temas. Déjanos en los comentarios lo que piensas y qué otros temas te gustaría que abordáramos. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino.